Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo especial de Análisis Mundial. Un capítulo en particular, dado que lo vamos a grabar a fines de enero y se va a emitir en febrero de 2026. ¿Cuál es el tema? Los 4 años de la invasión rusa a Ucrania. Un conflicto que muchos pensaron que iba a durar menos, pero que sin duda se ha ido complejizando cada vez más, sobre todo a partir del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Hoy me acompaña mi amigo y colega Luis Lira. Luis, ¿cómo estás? Todo bien, Alberto. Y también el embajador de Ucrania en Chile, el señor Yuri Dudin. Embajador, bienvenido nuevamente a Análisis Mundial. Muchas gracias, Alberto, por invitarme a este programa. Embajador, queríamos comenzar esta conversación pensando en que efectivamente los 4 años de la guerra están en el horizonte. El conflicto ha pasado por distintas etapas a lo largo de estos 4 años. 2025 de algún modo marca 2 grandes ejes. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca con un cambio en la manera en que Estados Unidos se relacionaba con Ucrania y el apoyo, pero al mismo tiempo el esfuerzo, el intento de avanzar con planes de paz o de algún modo punteos, ¿verdad?, destinados a poner fin al conflicto, pero que no han resultado. ¿De qué manera Ucrania ha vivido el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y por qué cree usted que estas propuestas, este plan de 28 puntos, después 20 puntos, etcétera, no logran avanzar? Bueno, lo hemos vivido de manera bastante tumultuosa. Como vimos, el año empezó con la famosa reunión en la Casa Blanca, bueno, que lamentablemente no pasó bien para el presidente Zelensky, pero después de eso la cosa se iba arreglando poco a poco y se ha encontrado un punto de comunicación con la administración norteamericana, con la administración Trump, que se desarrolló en varias etapas. Primero, Ucrania acordó en marzo todavía de un plan de un cese el fuego sobre las cosas energéticas que fue propuesto por Trump, que lamentablemente fue violado por Rusia nuevamente. Y después, a lo largo del año, hubo varias reuniones en varias capitales, en Estambul, en capitales europeas, en Washington, en Florida y en otras partes del mundo, con el fin de concretar un plan de paz que, como bien dijo, se redujo de 28 a 20 puntos, que se acordó en principio con la parte norteamericana, que también fue apoyado por nuestros socios europeos, pero que lamentablemente no se ha concluido por la única razón, porque Moscú, concretamente Vladimir Putin, no está interesado en poner fin a esta guerra. Él no está interesado, él hace la impresión que quiere las negociaciones, pero de hecho hace de todo para bloquear, para torpedear esas negociaciones, y porque no le interesa, porque no le conviene, y esa es la única razón porque hasta ahora no hemos llegado a un buen término de esas negociaciones. Embajador, ¿cómo ve actualmente el presente de Ucrania en materia de defensa ante la invasión? ¿En qué posición se encuentra Ucrania en este momento? Lamentablemente estamos pasando un invierno muy frío, muy duro, y Rusia ha intensificado mucho los ataques contra los objetivos energéticos, contra la infraestructura energética de Ucrania, como son las centrales energéticas, como son la línea de transmisión, transformadores, etc. Y eso todo resultó en que en Kiev, por ejemplo, hay muy poca luz ahora. No tenemos la luz suficiente para dar a todas las familias, todas las casas. Por ejemplo, una familia puede tener 3 horas de luz y 7 horas sin luz en esos días, porque inclusive esta noche, cuando estamos grabando este podcast, ha habido otro ataque tremendo con drones y con misiles balísticos rusos. Más de 25 misiles cayeron sobre Ucrania y 20 de ellos fueron interceptados, porque hace pocos días, al inicio del año, no teníamos los misiles para derribar, o sea, esos misiles rusos, pero hemos recibido un nuevo lote, un nuevo partido de esos misiles interceptores, que nos ayudó un poco a mitigar, digamos, esos ataques. Pero igual la situación sigue siendo muy difícil, tanto en la retaguardia, en las ciudades, como en la línea del frente.
Me gustaría volver al tema de las propuestas, de los contenidos. Ahí hay aspectos que sin duda llaman la atención. En la primera versión, ¿verdad? Se hablaba de que Ucrania no podía ingresar a la OTAN, había restricciones a la cantidad de tropas que debía tener. Estaba este tema tan confuso de la central nuclear de Zaporilla, que no solamente es la más grande de Ucrania, sino la más grande de toda Europa, con 6 reactores, me parece, Correcto. em, y que se buscaba una especie de administración compartida entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. La sensación que queda, es imposible no darse cuenta, es de que estas propuestas tienden a ser mucho más duras con Ucrania, más perjudiciales con Ucrania que con Rusia, que ha sido el país invasor y responsable del inicio de esta guerra. ¿A qué lo atribuye usted? Lo importante es que este plan de paz que estamos examinando ahora prevé la soberanía de Ucrania, o sea, que no va a ser violada la soberanía. Sobre la integridad territorial también se habla mucho. En cuanto a las cosas más conflictuosas, cosas más difíciles de acordar, son exactamente dos. Son el tema de los territorios, que Rusia pretende que salgamos de los territorios de Donbass que ni siquiera pudieron conquistar por vía militar en los 4 años del conflicto. Y el otro tema es, eso es inaceptable desde el punto de vista ucraniano porque es contrario a la constitución, pero más que nada es contrario a todo lo que es la conciencia ucraniana, porque no podemos ceder nuestros territorios que no fueron tomados por vía militar, así de burla a los rusos. El otro tema sigue siendo también controversivo, es de la central de Zaporilla, que realmente Ucrania propuso en la última versión que se llama Ucrania y Estados Unidos, ese tipo de copatrocinio o operación conjunta de esta central sin la participación de Rusia. Y eso también está en el plan actual que está presentado, que fue acordado en sus líneas básicas con los Estados Unidos y que fue presentado a Rusia. Todavía no hay una respuesta por parte de Rusia a este plan. Y otro tema también es muy importante para nosotros son las garantías de seguridad. Y ese tema se estaba discutiendo ahora en Davos, está discutiendo en varios foros internacionales, pero más que nada está siendo discutido por las delegaciones ucraniana y estadounidense que se reúnen periódicamente en varios lugares, tanto en Washington como en la Florida, como en Europa, y es un tema recurrente y necesitamos este tipo de acuerdo que salga a la luz cuanto antes, porque sin esas garantías de seguridad no puede haber ninguna paz, ni siquiera una tregua. Exactamente, y sobre esas negociaciones, ¿cierto? Vemos una primera parte que es lo que aparece en la prensa, que es la visión de los líderes, pero también mucho más importante lo que se está negociando, ¿cierto? En la sala de reunión. Con todo el cambio que trajo el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, ¿cuáles son sus esperanzas de los acuerdos que vayan saliendo de esas negociaciones? Bueno, yo le puedo decir así que Ucrania está dependiendo mucho de los equipos norteamericanos y tenemos buena posición de la Unión Europea que nos suministra mucho material bélico, muchas cosas importantes, pero hay cosas que Europa no puede sustituir, como por ejemplo los misiles para los sistemas Patriot. Los sistemas Patriot son los únicos que pueden interceptar misiles balísticos rusos y esta noche han interceptado unos 20 misiles con sistemas Patriot norteamericanos. O sea, esa dependencia hace que nosotros tengamos que seguir negociando con los Estados Unidos y seguir esperando que Trump finalmente quede tan decepcionado con la acción de Putin que lo pueda presionar a que se sienta a negociar a serio, porque Putin está dilatando las negociaciones, está evitando de cualquier forma de involucrarse más activamente. Pero Trump sí tiene capacidad y posibilidad de hacerlo negociar. Y ya lo ha hecho un primer paso que fueron las sanciones contra las empresas Rosneft y Lukoil, las mayores empresas petroleras rusas, que le priva a Rusia una buena parte de sus ganancias que sirven para financiar esta guerra. Pero deberías ir más allá, el gobierno estadounidense, y aplicar más sanciones, que le den un golpe tan duro a la economía rusa que Putin no tenga otra salida que negociar a serio esta solución. Cuando comenzó la guerra hace 4 años, había un plan bastante claro de parte de Rusia, ¿verdad? Que era llegar en 3 días a Kiev, deponer al presidente Zelensky, instalar una especie de gobierno títere y tomar el control de Ucrania en una semana. Nada de eso finalmente se concretó, en gran medida, en primera instancia, por la enorme
y contundente defensa de la propia población ucraniana y sus fuerzas armadas, y posteriormente gracias a la ayuda europea y estadounidense. En ese contexto, para Putin, la guerra en Ucrania no ha sido un éxito. Extraoficialmente se habla incluso de que ha perdido 1 millón de soldados. De alguna manera, ¿cómo conecta usted, embajador, lo que pasa en Ucrania con la permanencia de Putin en el Kremlin? La sensación que queda es que en el fondo Putin está tratando de mostrar la guerra en Ucrania como un éxito, cosa que no es, como una manera de mantenerse firme en el Kremlin, sobre todo tomando en cuenta que en 2030 expira su actual mandato e incluso se podría postular, si es que las condiciones lo permiten, según él, para un siguiente mandato. Sí, bueno, está a la vista que Putin quiere ser un dictador perpetuo, quien esté en el poder hasta que pueda, hasta la muerte. Y eso es obvio. Cuanto a la guerra que él empezó, la guerra de gran escala, que empezó en 22, pero también la guerra que empezó en 2014 con la toma de Crimea y una parte de Donbass ucraniano, sí, realmente para él es muy importante mostrar a la sociedad rusa que él está ganando esa guerra. No la está ganando porque en los 4 años avanzó unos 40, 50 kilómetros en el Donbass, perdiendo más de 1 millón. Según nuestros datos, son 1.200.000 soldados rusos muertos o heridos en combate. O sea, es unas pérdidas enormes, muy grandes. Pero pese a eso, Putin sigue insistiendo, sigue reclutando más gente, sigue enviando más gente a morir, sobre todo en algunas aldeas y ciudades de Donbass, donde para pasar 100 metros mueren miles de soldados rusos. Eso es, desde el punto de vista de una persona normal, es absurdo, pero para él es normal. Es normal porque él quiere mostrar a la sociedad que sí está ganando esta guerra, en cuanto a que no la está ganando. No la está ganando para nada y hace 4 años que no puede ocupar ni siquiera las 2 provincias de Donbass que ha prometido conquistar, las de Donetsk y de Luhansk. Las de Donetsk sobre todo, donde tiene grandes ciudades que no ha conquistado, aunque ha declarado algunas ciudades que ya conquistadas por Rusia, pero después eso fue desmentido y eso fue mostrado que no, que Ucrania sigue controlando esas ciudades. O sea, para la propia opinión pública rusa, Putin quiere mostrar más victorias, más triunfos de lo que realmente ha tenido. Exacto, y en nuestras conversaciones, embajador, usted también ha sido muy pedagógico en señalar que es una guerra que empezó el 2014. Y analizando, ¿cierto?, ya estos 12 años, o sea, analizamos un conflicto de 12 años, ¿hubo alguna acción que pudo haber evitado el ingreso el 24 de febrero de 2022? Sí, creemos que si hubiéramos recibido más ayuda antes de la guerra, si hubiéramos sido parte de la OTAN, la guerra nunca habría empezado. Eso sí. Sabemos que, bueno, por algunas razones eso no se concretó, aunque hubo algunos intentos en las cumbres de la OTAN que pasaron en diferentes ciudades de Ucrania a aproximarse a la OTAN. Eso no prosperó y ahora parece que no va a ser en un futuro muy próximo, no va a ser posible por la oposición tanto de Estados Unidos como algunos miembros de la OTAN, miembros europeos. Pero sí creemos que si al principio de la guerra y antes de la guerra, si hubiéramos tenido suficiente capacidad militar, y si nos hubieran proporcionado más material bélico, más cosas específicas, a lo mejor Putin no se habría atrevido a atacar. Porque inclusive en los primeros meses de la guerra, cuando nadie creía que Ucrania podía resistir más que 1 mes, 2 meses, nos daban el equipamiento bélico a contagotas. Nos daban muy poco solo para prolongar por alguna manera de resistir, pero nadie creía que Ucrania realmente sería capaz de resistir y revertir la primera embestida rusa. Lo que hicimos cuando vieron que sí, logramos rechazar la tropa rusa de las afueras de Kiev, que estaban 30 kilómetros de la capital, ahí sí empezó a llegar equipamiento, tanques, aviones, municiones, todo lo que era necesario, y eso sí nos dio aliento, nos dio posibilidad de continuar luchando, resistiendo lo que estamos haciendo hace 4 años. Embajador, muchas veces cuando uno ve las noticias, sobre todo en televisión, lo que predomina son precisamente las imágenes de los ataques rusos sobre blancos civiles, ciudades, edificios de departamentos, ya sea con drones, misiles balísticos o incluso, entiendo, misiles hipersónicos. Es decir, el conflicto a nivel terrestre, aéreo. Pero mi pregunta va por el tema naval, marítimo. ¿Cuál es la situación de Ucrania en el Mar Negro, tomando en cuenta
que es una zona en donde el comercio es tan importante y sobre todo tomando en cuenta también la capacidad ucraniana de producción de alimentos como cereales. ¿Todavía existe un bloqueo naval ruso? ¿Se ha podido quebrar? ¿A qué distancia están? ¿Cuál es el escenario que uno ve? Porque el Mar Negro también reúne a otros países, incluyendo un actor importante como es Turquía. Correcto. Al principio de la guerra, en el año 2023, hubo un acuerdo, un llamado corredor de granos, pero acuerdo no fue directamente entre Rusia y Ucrania, fue entre Rusia, Naciones Unidas y Turquía, Sí. y también entre Ucrania, Naciones Unidas y Turquía. O sea, se había establecido un corredor por donde pasaban los barcos cargados de cereales, de otro tipo de agroalimentos, a Turquía, donde eran inspeccionados y si no tenían nada de armas, los dejaban pasar. Pero ese corredor funcionó unos cuantos meses, no recuerdo, 4 o 5 meses. Después de eso, Rusia salió de ese acuerdo y dijo que no le interesaba más. Desde entonces, Ucrania tuvo que elaborar una otra ruta alternativa a eso. Y lo hizo con gran éxito. O sea, los barcos que siguen funcionando en el Mar Negro no pueden atravesarlo directamente, pero lo hacen por la costa. O sea, de los puertos de Gran Odessa, que son 3 puertos ahí, los barcos cargados van a las aguas territoriales, primero de Rumania, después de Bulgaria, y después entran en las aguas de Turquía. Son países miembros de la OTAN. Ahí ya los barcos están seguros y no pueden ser atacados. Lo más difícil son los primeros 200 kilómetros cuando van por el territorio ucraniano. Ahí sí pueden ser atacados y hemos visto en los últimos meses muchos ataques sobre los barcos civiles, los barcos que tienen pabellón de otros países como San Kitts y Nevis, Panamá, etcétera, son atacados directamente. Los barcos cargados con cereales, con trigo, con soja, con otro tipo de alimentos, son atacados directamente y incendiados. No son muchos esos ataques, no han sido muchos, pero han sido algunos. A pesar de eso, el corredor alternativo funciona, la ruta funciona y seguimos exportando por esta ruta millones y millones de toneladas de productos alimentarios al Oriente Medio, a Palestina, a África, también a Asia. En cuanto a la flota rusa del Mar Negro, que estaba estacionada en la Crimea ocupada por Rusia, logramos hacer que los barcos salgan de ahí porque están muy amenazados por los drones marinos ucranianos. Los drones marítimos ucranianos hemos logrado destruir 1/3 de la flota rusa del Mar Negro. Y el resto de esta flota tuvo que huir, tuvo que salir a los puertos del Cáucaso, a Novorossiysk, a otros puertos. Inclusive ahí este año hemos visto que algunos drones submarinos han llegado al puerto de Novorossiysk y han torpedeado un submarino que estaba ahí. O sea, ni siquiera ahí, tan lejos de las costas ucranianas, están a salvo, están a seguros esos barcos rusos. O sea, que no se atreven mucho, Rusia ya no tiene dominio del Mar Negro, ya no se atreve mucho a sacar sus barcos en el mar porque saben que pueden ser alcanzados por nuestros drones o por nuestros proyectiles o por nuestros misiles. También en estos 4 años, ¿cierto? La situación de Ucrania comunicacionalmente ha compartido pantalla con la guerra en Gaza y últimamente con otras acciones diplomáticas como el tema de Groenlandia y también, ¿cierto? Como embajador en la zona vivió lo sucedido en Venezuela el pasado 3 de enero. ¿De qué manera eso ha mermado la causa ucraniana ante la región y el mundo? ¿Se puede identificar una correlación de la baja en aportes en virtud de concentrarse en otras regiones? Yo no diría que el aporte ha bajado. Lo que sí ha bajado es la atención mediática hacia la guerra en Ucrania. Y eso sí es un problema porque cuando empezó el conflicto en Gaza, el ataque de Hamas, la retaliación de Israel, por supuesto que toda la atención fue virada para esta región del mundo. Ahora con lo de Venezuela, con lo de Groenlandia, también está cambiando un poco el foco de la percepción, inclusive ahora que está el Foro Mundial Económico en Davos. Se pensó antes que iban a hablar mucho sobre el tema de Ucrania y los aliados europeos de Ucrania iban a hablar con Trump sobre las garantías de seguridad para Ucrania, esas cosas. Pero ahora el foco está un poco virado para Groenlandia, para otro tipo de conflictos en el mundo o tensiones geopolíticas. Y eso, por supuesto, que reduce la visibilidad de la causa ucraniana. Sin embargo, estamos tratando de mantener el foco de atención en Ucrania porque mucha gente, bueno, tal vez no se da cuenta, pero la guerra termina y el sufrimiento del pueblo ucraniano continúa. La guerra no termina, el sufrimiento continúa
todos los días, todas las noches hay ataques de drones y misiles. La gente, la población civil sobre todo, está sufriendo mucho de esos ataques por las bajas temperaturas, por la falta de electricidad, por la falta de agua, de gas y de calefacción. Imagínense que ahora en Kiev son menos 15, menos 20 grados, y si la gente no tiene calefacción en casa, ¿qué va a hacer? Y hay muchos que viven así, poniéndose toda la ropa que tienen, haciendo todo tipo de calentamiento que pueden hacer, pero es la realidad que estamos viviendo en este invierno, ahora en esos momentos en Ucrania. Embajador, cuando uno ve el conflicto, la invasión rusa a Ucrania, es imposible no ver también el impacto que ha tenido en el resto de Europa, en donde hemos visto algunos países que han tenido una posición quizá más cercana a Rusia, como podría ser Hungría o Eslovaquia, pero el resto de Europa, ya sea a nivel de la Unión Europea o de la OTAN, no solamente han subido sus presupuestos de defensa, sino que han empezado a elaborar documentos en los cuales abiertamente se habla de la posibilidad de una guerra directa con Rusia en un plazo de 5 años, 6 años. Y eso, la verdad, genera gran preocupación. Hemos visto cómo países como Alemania y Francia han reactivado el servicio militar. No es obligatorio, pero sí es remunerado. Y hay otros países que han estado gestionando planes de defensa y contingencia. Hay repúblicas bálticas que, por ejemplo, han empezado a desarrollar planes para evacuar a su población civil en caso de una invasión rusa, tomando en cuenta que las repúblicas bálticas tienen frontera directamente con Rusia. Em, Cuando la guerra termine, porque en algún momento va a terminar, no sé si va a ser sinónimo de paz el fin de la guerra, pero la sensación que queda es que la Europa que va a surgir ahí ya no va a ser la misma de antes de 2022. Me parece que queda instalada una duda, una desconfianza sobre Rusia, incluso si el día de mañana Putin ya no estuviera en el poder. Y ahí el rol de Ucrania ha sido clave, ha sido el cortafuegos de Europa. Em, ¿Cómo ve usted la posibilidad de que Europa, ha habido muchas declaraciones en ese sentido, pero que Europa inicie un proceso de reconstrucción y apoyo de Ucrania llegado el momento? Bueno, en primer lugar, Europa realmente se ha cambiado mucho en esos 4 años. Europa se ve muy amenazada por Rusia y la mayoría de los gobiernos europeos gobernantes europeos entienden perfectamente que si Ucrania cae, Rusia no va a parar por ahí. Sobre todo eso se siente en los países cercanos. Yo he tenido contactos con mucha gente que vino de Polonia, que vino de los países bálticos. Dicen que se sienten muy amenazados por esta amenaza rusa. Además, Rusia está testeando la resistencia europea con la incursión de drones en Polonia, en Rumania, en otros países, en países bálticos, los drones que sobrevuelan bases militares, que sobrevuelan aeropuertos. Algunos aeropuertos europeos han tenido que cerrar los vuelos por algunas razones. También la guerra cibernética, la guerra híbrida, lo que nosotros llamamos de Rusia contra Europa, está instalada. O sea, no hay una guerra abierta, pero hay una guerra híbrida. El corte de cables submarinos, por ejemplo, en el mar Báltico, entre países como Estonia y Finlandia, también son provocaciones rusas. Rusia está testeando hasta qué punto se puede llegar en esas incursiones y hasta qué punto la resistencia europea puede funcionar. Entonces, lo que se ha visto es que los europeos tratan de rearmarse. Existe un programa Rearm Europe, existen varios tipos de otros programas. La intención de la OTAN es subir los gastos militares hasta un 5% en todos los Estados miembros. Por supuesto que hay muchos que no cumplen, que están muy atrasados. No voy a hablar de España, de algunos otros que están muy bajos, pero países como Polonia, por ejemplo, como Alemania, ya están casi a bordes, tienen más de 4% de despensas militares, de gastos militares, etcétera. O sea que Europa se siente amenazada, se está preparando para una eventual incursión rusa y se está rearmando, se está reorganizando, y por supuesto que la Europa que va a salir después de esa guerra va a ser muy diferente a la Europa que teníamos hace 5 años. Claro, y antes de 2022 hablábamos de la Unión Europea como este gigante económico, enano armamentístico. Y la guerra, ¿cierto?, trajo nuevamente el debate de rearmarse, lo hizo Alemania. Estaba siempre el debate de Emmanuel Macron de crear un ejército europeo que sea independiente respecto a la OTAN.
Y como veníamos conversando, ¿cierto? Se evalúa o se proyecta también qué otros puntos podría atacar Rusia. Se habla mucho de los países bálticos, se sale de Europa, también se habla de Kazajistán como un objetivo a futuro en virtud de recursos naturales. Esta, por una parte, ¿cierto? Se invierte muchísimo en seguridad, pero también este temor europeo puede alimentar las ansias de Vladimir Putin. Sí, por supuesto, cualquier dictador se alimenta del temor de su posible víctima y eso es lo que lo motiva. Bueno, por ahora no puede hacer nada porque está muy preocupado con Ucrania y muy involucrado en lo que es la guerra en Ucrania, pero sí tiene esas intenciones. Todos los países vecinos de Rusia se sienten amenazados. Usted mencionó Kazajistán, otros países del Cáucaso o del Asia Central que también tiene frontera muy larga, muy extensa con Rusia y ahí también no se sienten muy seguros teniendo ese tipo. Y viendo sobre todo el ejemplo de Ucrania, que nadie, podía predecir o podía haber imaginado que Rusia podía atacar Ucrania, pero eso sucedió, atacó a un vecino y ahí podemos ver que los otros también están amenazados. Así que sí, realmente existe este peligro, mientras existe la dictadura de Putin en Rusia, y le recuerdo que Putin fue reconocido como un criminal de guerra por la Corte Penal Internacional solo por un episodio, por el episodio de deportación ilegal de los niños ucranianos. Hay mucho más que lo espera en el futuro. Pero bueno, mientras existe ese tipo de dictadura y mientras existe este afán expansionista de Moscú, todos los vecinos y de Rusia van a sentirse amenazados. No, sin duda que este es un capítulo que tal vez no nos habría gustado grabar porque nadie esperaba que el año pasado, ¿verdad? Que llegáramos finalmente a 4 años de conflicto. Son muchas las aristas, las implicancias de esta guerra, no solamente para Europa, para el resto del mundo. Desde América Latina se ve un poco lejano, pero no significa que no nos afecte o en algún momento y que no tenga un impacto. En ese sentido, embajador, el tiempo nos alcanza. Quería preguntarle si tenía alguna reflexión final para cerrar este capítulo. Bueno, yo quisiera decir que Ucrania está muy empeñada en conseguir una paz justa, una paz duradera, una paz estable para nuestro país. Pero sabemos que eso no va a ser la cosa de hoy para mañana. En este momento estamos entablando negociaciones con los socios europeos que nos apoyan mucho, con Estados Unidos que también dice que nos apoya. Y la idea es hacer un alto el fuego, una tregua, algo provisorio para poder negociar más a serio, más a fondo, cosas más fundamentales. Y a eso están dirigidos todos los esfuerzos del Estado ucraniano. Por un lado, nos defendemos militarmente y recibimos apoyo, y el apoyo lo recibimos también a través del programa PUR, o sea que los europeos le compran los equipamientos a Estados Unidos para después pasarlos a Ucrania, pero también junto con defenderlos militarmente, junto con resistir, estamos trabajando muy arduamente. Los equipos negociadores no paran de trabajar para preparar un futuro acuerdo de cese al fuego. Al mismo tiempo se preparan los acuerdos de posguerra. Con Estados Unidos estamos negociando acuerdos de prosperidad para $800 millones que serán invertidos para reconstruir la economía de Ucrania cuando termine la guerra. Está en discusión este acuerdo y creo que puede ser firmado muy próximamente. Estamos trabajando sobre las garantías de seguridad de países europeos que pueden enviar sus tropas a Ucrania para monitorear, no para combatir, para monitorear el cese del fuego. Eso es muy importante. Y hay algunos países que sí declararon que están dispuestos a enviar sus tropas a Ucrania, sus contingentes, cuando se alcance ese cese del fuego. O sea que estamos trabajando, estamos empeñados en eso. Si realmente el presidente Trump pudiera presionar a Putin para esta negociación, que la tome a serio, ahí podemos tener esperanza que sí podemos parar esta guerra. Primero parar los bombardeos, los ataques aéreos, el sufrimiento del pueblo, y después negociar una paz justa, una paz duradera y una paz estable para Ucrania. Agradecemos al embajador de Ucrania en Chile, señor Yuri Dudin, por esta entrevista, esperando en que la paz esté más cerca de lo que está en este minuto. Luis, muchas gracias por tu participación y tu aporte en este capítulo especial. Y a ustedes los dejamos invitados a conocer el resto de los capítulos de Análisis Mundial, compartir su contenido, que no solamente pueden escuchar, sino que también pueden ver.
Los esperamos en un próximo capítulo con nuevos temas de la contingencia internacional que vamos a seguir abordando. 2026 no cabe la menor duda que será un año muy noticioso. Muchísimas gracias. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Síguenos en Instagram como Obsinterfinis.